Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por su ministración, por su misericordia sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiere decir que cada día su amor hacia nosotros se renueva. Cada día Él nos guarda, nos protege y que los planes que Él tiene para con nosotros siempre son de bien y son de bendición. Amén. Entonces, podemos decir confiadamente de que Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Amén. Ok, bueno, vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Esta vendría a ser la tercera parte de una serie de enseñanza que hemos estado transmitiendo. Estuvimos hablando acerca de la depresión, también estuvimos hablando acerca de la ansiedad. El día de hoy, a manera de conclusión, como tercera parte, vamos a analizar algunos puntos que quizás de pronto podría ser un punto bastante polémico, si me permiten el término, porque de pronto hay una pregunta que nos hemos hecho o quizás hemos escuchado a muchos lanzar esta pregunta o esta expresión de que ¿por qué si Dios es tan bueno permite que nos pasen tantas cosas malas? ¿Por qué Él permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permite que niños sean víctimas de esta maldad de este mundo? ¿Por qué Él permite esto? Entonces, hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. De pronto uno de los motivos por los que no superamos la depresión es porque responsabilizamos a Dios de lo sucedido. Entonces, si tú responsabilizas a Dios de lo que te pasó, de lo que te sucedió, entonces ¿quién te va a ayudar a salir de la depresión? ¿Quién te va a ayudar a vencer la ansiedad si el único que lo puede hacer es Dios y es a Él al que estás responsabilizando de lo que te está pasando? Entonces, hoy vamos a aclarar ese punto, hoy Dios va a hablar a nuestras vidas, Él va a responder a esa pregunta en esta oportunidad. Entonces, a todos los que nos ven en casas, atentos a esto que vamos a compartir en esta oportunidad. Quiero aprovechar este espacio para bendecir a todos los hermanos que nos ven en los diferentes países, en República Dominicana, nuestra hermana Cesaría, una hermana que ha estado muy pendiente de todo lo que nosotros compartimos en nuestro canal. Por si no lo sabían, tenemos un ministerio a nivel internacional llamado Crianza con Revelación. Ahí Dios nos ha dado la bendición de poder compartir todos estos temas, estas enseñanzas, revelaciones que vienen de parte de Dios. Por eso la palabra con revelación, porque todo es basado en la palabra, nada de conocimiento de hombre ni de teoría de hombre, todo lo basamos en la palabra de Dios. Entonces bendecimos a nuestros hermanos en Argentina también. Tenemos a nuestra hermana Romina, nuestra hermana María. Tenemos también hermanos que nos siguen desde Uruguay, Paraguay. También tenemos hermanos en Estados Unidos que han estado llamándonos, consultándonos y hemos estado atendiéndoles, dándole de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, vamos a iniciar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1. Vamos a estar analizando este pasaje. De pronto muchas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero hoy vamos a hacer un análisis profundo de un secreto que hay en este pasaje. Tiene como título Jesús sana a un ciego de nacimiento. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Miren, estamos aquí ante un problema, una enfermedad. Una persona que nació con una enfermedad, quiere decir de que si uno nace con una enfermedad, entonces es una enfermedad que no es producto
del pecado de esa persona. Este pasaje nos hace entender y ver que hay tres razones por las que suceden cosas en nuestras vidas, sea de enfermedad, problema, escasez económica, destrucción, llámese como se llame. Hay tres razones por las que suceden estos acontecimientos en nuestras vidas. La primera, pecado en la familia. Segundo, pecado en la persona. Y tercero, porque es propósito de Dios. Son las tres razones por las que pasamos o vemos que pasan cosas en nuestras vidas. Quiero explicarte la primera causa, que es el pecado de los padres. Si los discípulos le preguntaron a Jesús si pecó los padres de este hombre, por qué razón por la cual nació ciego, entonces vamos a ver qué tiene que ver esto de que hayan pecado los padres. Si pecaron los padres, ¿qué tienen que ver los hijos? ¿Por qué los hijos tienen que cargar con responsabilidades o por consecuencias de pecados que hayan hecho nuestros padres? Ahora, no solamente hace referencia a pecados de la primera generación, sino segunda, tercera y hasta cuarta generación. Quiere decir entonces de que si hubo un pecado por parte de mis bisabuelos, es decir, una generación mucho más arriba, yo puedo ser afectado por ese pecado. Existen leyes espirituales, existen leyes que si son violadas, hay consecuencias para el incumplimiento de esta ley. El desconocimiento de la ley no te exonera, no te exime de las consecuencias de la misma. De pronto uno ignora de que de pronto qué hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, y el ignorar no quiere decir entonces de que sobre ti no vaya a caer la maldición a causa del pecado de ellos. Un ejemplo de esto, suponiendo usted en su casa plancha ropa, plancha toda la ropa de su casa y usted sale a la calle y se moja con agua lluvia. O sea, hay una ley física que dice que si usted hace eso, que se calienta y luego se moja, puede tener parálisis. Entonces usted está todo teso allá en la calle diciendo, Dios, ¿por qué permite eso? Y Dios desde acá, o sea, yo no tengo nada que ver. Se quebrantó una ley. Y entonces la persona dice, no, pero yo no sabía. No, el hecho de que no sepas no quiere decir entonces que no haya consecuencias por la violación de esa ley física. ¿Me hago entender? Vamos bien hasta ahí, mire. Hay leyes, si se rompen, hay consecuencias. También hay leyes espirituales y vamos a analizarla esta de lo que tiene que ver con el pecado de nuestros padres. Vamos a abrir la palabra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Deuteronomio 7, 25. Dice la palabra de Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Déjame explicarte. En Deuteronomio Dios le da un mandato, una ley, un mandamiento a Moisés. Le dice, no solo a Moisés, a todo el pueblo de Israel: cuando ustedes conquisten tierras, cuando ustedes conquisten reinos, cuiden de tomar las cosas que hayan sido consagradas a otros dioses. Llámese oro, plata, bronce, llámese telas, cualquier tipo de pronto objeto que hayan sido consagrados a otros dioses. Si ustedes lo cojan, lo codician y lo guardan y lo llevan al campamento, se convierte en anatema. ¿Cómo así? Mire, usted sabe que, no sé si de pronto usted ha visto series, películas, sobre todo estas series vikingas, que cuando ellos conquistaban, generalmente los tesoros los encontraban en el
templos de esas ciudades. En esos lugares donde de pronto tenían a los dioses, donde tenían esos utensilios sagrados en adoración a los dioses de esas ciudades que conquistaban, habían copas de oro, de bronces, con piedras preciosas incrustadas, habían lingotes o de pronto baúles llenos de monedas, habían santos hechos de material precioso, de mármol, de oros, bañados en oro. O sea, en ese lugar era donde se encontraban las mayores riquezas, en los templos. Entonces, si estaban en ese lugar, quiere decir que habían sido consagrados en adoración a esos dioses paganos. Entonces Dios le dijo a su pueblo: cuando ustedes conquisten eso, no me lo cojan, no me lo toquen, porque eso es anatema, eso ya ha sido consagrado a otros dioses, y yo no quiero que se traigan eso para su campamento, porque entonces contaminan todo el campamento. ¿Ok? Entonces, ahora miren, si Dios es así de celoso, o de pronto la orden hace referencia a no tocar, coger, codiciar estos utensilios o objetos que hayan sido consagrados, cuánto más cuando han sido consagrados las personas como tal. Mire, nosotros acá en nuestra cultura latina, nuestro país Colombia, nosotros es normal que tengamos familiares de la religión por la que fuimos conquistados acá en Colombia. Cuando los españoles vinieron, impusieron su religión, sus creencias y sus dioses. Y es normal que nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, adoraban y practicaban esta religión. Entonces, ¿cuáles son las costumbres o de pronto los rituales comunes en esta religión? Los niños son bautizados desde bebés, consagrándolos a esa religión. Y muchas veces en las casas son devotos de algún santo en específico. Algunos son devotos del Divino Niño, otros de la Virgen tal. Son una cantidad de vírgenes que no me sé los nombres. Entonces, por ser devotos de estos santos, e incluso le ponen nombre a sus hijos de acuerdo al santo del que son devotos, marcando aún más la consagración de su generación a esos dioses. Muchos, como costumbres, hacen de colocar aseguranzas a sus bebés, unas pulseritas con unas piedritas específicas en el que les consagran o de pronto le entregan ese niño para que sea protegido por ese demonio, porque son demonios, no son ningunos santos. Entonces miren cómo estamos entregando de manera ignorante nuestros hijos, nuestra generación, la estamos consagrando a esos dioses, a esos demonios. Entonces estamos diciendo: Dios, no quiero que tú seas quien los proteja, sino que el demonio sea el que lo cuide a él. Y entonces el enemigo, el diablo, tiene autoridad legal, espiritualmente hablando, para que haga lo que le plazca con ese hijo y con los hijos que vienen más adelante. Entonces ahora sí vamos entendiendo por qué muchas veces en nuestra familia suceden tragedias que creemos que es Dios que la permite, pero no, fuimos nosotros quienes por equivocación, por ignorancia o algunos sabiendo, le permitimos y le entregamos de manera legal nuestras familias en sus manos para que hagan desastre. Entonces suceden tragedias, muertes, enfermedades, destrucción, ruina en nuestras familias, y creemos que es Dios el que lo permite. No sé si me está entendiendo, no sé si me estoy explicando. Ahora sí vamos entendiendo por qué a veces hay tanta maldad en este mundo. No es porque Dios lo permita, sino porque nosotros nos hemos encargado de entregar en sus manos al enemigo no solamente nuestra vida, nuestra familia, sino también toda una nación. Han habido presidentes, gobernadores, mandatarios que han entregado a su país a un santo, a un demonio, y el país comienza a ir en picada, ruina, escasez, enfermedad, violencia.
O sea, y no entendemos por qué Dios, no, o sea, no soy yo. Son ustedes que se han apartado de mí y han entregado a esos dioses su familia, su país, su nación. Entonces somos anatema. Y el haber ignorado esta ley, el haber violado esta ley, así sea por ignorancia, no nos encime de las consecuencias de haber quebrantado esa ley. Vamos a ver qué pasó en Josué de alguien que violó este mandamiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Josué, capítulo 7, verso 6. Israel, una nación poderosa sobre la tierra, que tenía el respaldo de Dios, y toda ciudad que invadían o que de pronto querían conquistar, Dios le daba la victoria. Sea nación grande, sean de ejércitos poderosos, Dios siempre le daba la victoria. Pero era necesario conquistar una ciudad pequeña llamada Ai. Y esta ciudad traducida quiere decir ruina, o sea, era una ciudad insignificante a comparación de las otras naciones que ellos habían conquistado. Y Josué manda a unos hombres para que vayan, exploren la tierra y miren a ver de qué forma la podían vencer. Los hombres vienen de haber reconocido el lugar y le dicen, no, es una nación pequeña. Nada más con 3,000 hombres nosotros vamos y la conquistamos y la destruimos. Así que no va a ser mayor problema para nosotros. Josué dijo, ok, está bien, vayan los 3,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que esta nación pequeñita, en ruina, los acabó y los destruyó, y les tocó salir huyendo, porque esta nación pequeña casi los vence. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios de cómo fue la oración de Josué al ver de que habían sido derrotados. Entonces dice la palabra de Dios en Josué capítulo 7 verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Se parece a la oración que a veces hacemos, ¿verdad? ¿Por qué permites esto? ¿Tú por qué permites esto? Entonces, de esa misma forma estaba orando Josué. Sigue diciendo, verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Verso 10. Mire lo que responde Dios, y es lo que Dios va a responder a nuestras vidas el día de hoy. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Mire, ojo acá, aquí hay una enseñanza poderosa. Primero, ya vimos la reacción de Josué ante la situación difícil, ¿cierto? Se parece mucho a la reacción de nosotros ante la situación difícil. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué, por qué, por qué? Y Dios nos responde y nos dice en esta mañana, mira, te dice, no ores de esa forma. O sea, ¿por qué te postras sobre tu rostro? O sea, la forma como tú debes reaccionar ante esta situación difícil no es orando. O sea, ¿qué acabo de decir? Mire esto. O sea, no es que de pronto no ores, sino que la forma como lo estás haciendo está equivocada. Tienes que decirle al Señor, muéstrame
¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque Dios le muestra y le da la clave a Josué, la razón por la que han sido destruidos y les tocó darle la espalda al enemigo y salir huyendo, es porque ustedes pecaron y violaron un pacto que yo les había mandado. O sea, tomaron del anatema. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les mandé que no hicieran, que se cogieran las cosas consagradas a otros dioses, alguien de ustedes lo hizo, así que averigua quién fue. Y una vez que destruyas el anatema, ojo, mira la clave, el secreto que Dios está dando aquí. Si quieres que tu situación cambie, tienes que destruir el anatema, es decir, tienes que destruir el pacto que hicieron en tu familia. Tienes que destruir la consagración que hicieron en tu familia para que la victoria de Dios vuelva a ser realidad en tu vida. Para que haya un cambio en tu situación, tiene que destruirse el pacto y la consagración que hicieron en tu familia. O sea, esto es poderoso. Entonces, vamos a analizar más adelante qué fue lo anatema que hicieron. Entonces, ahí mismo en el mismo capítulo 7, en el verso, vamos a leer en el 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, él cogió lo anatema, eso que había sido consagrado a otros dioses, el manto babilónico, el oro, los ciclos de plata, y lo guardó debajo de su tienda. Y esto enseguida contaminó a todo el pueblo de Israel. Te hago una pregunta: ¿Josué pecó? No. ¿El pueblo de Israel pecó? No, solo uno. Y mira cómo trajo maldición a toda una nación. Entonces, por haber pecado, por haber consagrado algún miembro de nuestra familia, enseguida trae maldición al resto de la familia, por uno. Entonces, ¿cuál es la clave y cómo debemos hacer para romper toda esta cadena de maldición de enfermedad en nuestra familia, en nuestros hijos? Maldiciones de destrucción, hogares destruidos, maldición de enfermedad, de ruina. Hay que destruir ese pacto que se hizo en nuestra familia. Amén. Hay que destruir ese pacto, esa consagración, todo eso que hicieron, hay que romperlo. Así como hizo Josué cuando descubrió este pecado y el haber cogido cosa consagrada a otros dioses. Amén. Ahora, ya analizamos y nos dimos cuenta de las cosas que pasan a causa de maldiciones generacionales. Ahora, también hay cosas, consecuencias espirituales, enfermedad, muerte, ruina, destrucción, a causa del pecado directamente de una persona. ¿Cómo así? Hay pecados que si tú cometes, te afectan a ti que lo cometiste, no acarrea maldición generacional. Por ejemplo, vemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Se robaron el diezmo. Bueno, eso sucedió allá, aquí en esta iglesia no sucede eso, aquí somos fieles con los diezmos, amén. Pero Ananías y Zafira se robaron el diezmo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, cayeron muertos inmediatamente. No trajo maldición a su familia, sino que la consecuencia cayó sobre ellos directamente. La murmuración también trae consecuencias de enfermedad a nuestras vidas. Y a veces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que revisarnos. Miren, Aarón, María, hermanos de Moisés, murmuraron en contra de él